¿Se escucha ahí? Sí. Vamos a empezar fines del siglo XIX, principios del XX, el retrato en la Inglaterra victoriana, en este periodo de alguna manera signado por una moral muy conservadora, ¿verdad? Y vamos a ver que las dos figuras más importantes de ese momento en términos del retrato fotográfico tienen una fuerte conexión con el ambiente artístico y cultural, pero básicamente con el tema de la hermandad prerrafaelista. ¿Podremos apagar un poquito las luces de arriba a ver si vemos un poco mejor la pantalla? Julia Margaret Cameron es la retratista más destacada de este periodo. Es una mujer que llega de grande a la fotografía y se dedica, fíjense, unos 15 años antes de morir, 1864, acá está, en donde ella le pone como título a esta fotografía My First Success, o sea, Annie, My First Success, que es algo así como Annie, mi primer éxito. Uno podría suponer que lo que está diciendo es: vean la primera fotografía que hice que me ha gustado. En realidad no. En realidad dice: vean la primera fotografía que hice que pude fijar y que no se borraba con el paso de los minutos o del tiempo. Tal era la preocupación en ese momento, acá se la ve a ella, tal era la preocupación en ese momento por la cuestión técnica, que indudablemente ese first success, ese primer éxito, se refería a esa posibilidad de registro que le cupo en esa fotografía. Acá vemos un cuadro de Dante Gabriel Rossetti, un integrante de esa escuela de pintores, el prerrafaelismo, que tuvo una actuación muy destacada en ese periodo. Y fíjense de qué manera muchas de las composiciones de Margaret Cameron tienen una influencia notable, ¿no? Visualmente hay una similitud entre esta fotografía de ella y lo que de alguna manera veíamos recién en el cuadro, muy clara, ¿no? Los prerrafaelistas tienen una actitud bastante contestataria para el momento, entre las que se incluye una noción de la belleza, sobre todo de la mujer, diferente, con rostros más angulosos, y también tienen una propuesta, digamos así, desde lo que sería el arte, fuertemente, te diría, contestataria para la época, porque pensaban en un arte puesto en el uso, ¿no? Algo como que anticipa de algún modo lo que después termina de concretarse de una manera mucho más potente con la Bauhaus. Este es un retrato de los muy conocidos de Margaret Cameron, que si bien llevó adelante esas composiciones pictóricas como las que vimos en el primer caso, se hizo de alguna manera importante, trascendente dentro del campo de la historia de la fotografía por estos primeros planos que de alguna manera ella realizaba. No era una fotógrafa profesional, y estos primeros planos de retratos eran absolutamente infrecuentes para el momento. Sobre la nitidez de esas imágenes, ven que hay otro tipo de imagen cuando vemos estos estudios más pictorialistas, ¿no? Pero en la esencia de esas imágenes de primeros planos, o en este retrato, por ejemplo, esta es una fotografía interesante de analizar porque es una foto de Alicia Liddell, la modelo del otro fotógrafo que vamos a ver enseguida, Lewis Carroll, y a la que conocemos todos porque es de alguna manera, musa inspiradora de Alicia en el País de las Maravillas. Esta es la Alicia Liddell, fotografiada ya como una joven mujer, seguramente en lo que sería una adolescencia o una posadolescencia, con una mirada
diferente a la que la fotografió Lewis Carroll. Pero les decía, en estos retratos no se percibe este amaneramiento que vemos acá, en lo que ella misma llamó un estudio prerrafaelista, se nota claramente la influencia de la pintura prerrafaelista, caracterizada desde lo visual por un elevado cuidado en el tratamiento de los pliegues, de las luces y sombras, de la, te diría, de la caída de las telas, por ejemplo. Los prerrafaelistas en muchos casos diseñaban ellos mismos la ropa con la que se vestían sus modelos. Claramente los retratos tienen otra fuerza, otro vigor, y son los que, como les decía, disculpen, los que de alguna manera terminan de potenciar su imagen en el campo de la fotografía y de la historia de la fotografía. Como vemos, hay en todos ellos una fuerte presencia, es como que uno siente que las miradas, las expresiones, nos ponen en contacto directo con esas personas. No era una fotógrafa profesional, de modo que siempre fotografió a quien le interesaba, y sobre su falta de foco, vieron que es bastante común en casi todos sus retratos, una carencia de nitidez. Bueno, ella dice, bueno, ¿quién es quién para decir lo que está nítido y lo que no está nítido? Yo fotografío tratando de captar expresiones fugaces, con un tiempo de exposición de alrededor de 30 segundos, 20 segundos, y decía que fotografiaba las expresiones fugaces. Entonces, evidentemente, por más que haya habido elementos que permitían sujetar a los modelos para que no se muevan y demás, siempre había de alguna manera estas vibraciones o fueras de foco, según el caso, que le quitaban nitidez a su trabajo. Bueno, Lewis Carroll, que por supuesto sería la segunda figura, es mucho más conocido como escritor que como fotógrafo. Él ha tenido, acá hay una foto hecha por Reslander cuando él tenía 23 años, y él ha tenido una actuación así muy diversa como pastor anglicano, conferencista, matemático, ensayista, tipo muy inquieto, muy obsesivo y con un particular gusto por las niñas, ¿no? Seguramente su carrera sería hoy como inviable desde el punto de vista de lo que es la difusión de las imágenes de niñas y niños. Y si bien no hay ninguna prueba de que haya cometido algún acto delictivo concreto, es seguro que ha existido, y uno lo puede comprobar leyendo las notas y las cartas que escribió, un amor platónico por estas niñas jóvenes con las que entraba en contacto. Esta es una fotografía muy famosa de Alicia Liddell, Alicia como mendiga, una actitud muy sugerente, muy seductora. Los casos en los que las niñas adoptan poses seductoras son frecuentes, e indudablemente cuando uno lee las cartas que él le escribía o las citas de su diario personal, hay un sentimiento que seguramente lo torturó muchísimo, porque estas niñas, en la medida en que iban creciendo, iban desapareciendo de su vida, ¿no? Este es el manuscrito, la página final del manuscrito de Alicia en el País de las Maravillas, y ahí ven recortado un retratito de Alicia Liddell, una de las 3 hermanas Liddell, a las que él solía llevar de paseo en un bote por el río, y se supone que a partir de esos cuentos que él les brindaba surge la inspiración para ese libro tan famoso y tan citado. Es un fotógrafo también influenciado por el pictorialismo. Esta fotografía, que acá se ve a placa entera, está publicada muchas veces con un recorte que impide ver el exceso de fondo. Me pareció interesante proyectarla de este modo para que se vea de alguna manera cómo trabajaba, ¿no?, hacer la foto. Acá hay 4 protagonistas, como ven.
Bueno, esto es una fotografía que debe estar ubicada en el tiempo, cerca de los años 60, 1860, indudablemente gran valor. No tenía la misma habilidad en otro tipo de fotografías que eran mucho más adocenadas, mucho más comunes, de otras personas que de alguna manera no componían ese grupo de niñas de las que él terminaba como enamorándose. Es un claro ejemplo de la diferencia de la producción que se produce cuando el autor vuelca toda su libido en una temática, ¿no? Está claro que en este caso era así. Hay registros de algunos desnudos que él hizo con las niñas, pero siempre tuvo la precaución de que existiese en los momentos de las tomas una mujer adulta para que no haya nada, para que dé cuenta de que no tenía relaciones con ellas, ¿no? Hay por supuesto una desaparición de alguna parte de los álbumes de Lewis Carroll, hecha por un sobrino, que no hace más que agregar misterio a su historia y evitar, ¿no es cierto?, un claro acercamiento a esta situación. Bueno, saltando hacia otro momento, vemos o citaremos esto que de alguna manera es también un cambio muy importante a tener en cuenta, el hecho concreto de lo que ocurre cuando aparece por primera vez publicada una fotografía impresa. Esto es 1880, esta es, si no la primera, una de las primeras de las que se tiene de registro. La imagen no es muy buena, no he podido conseguir una mejor, pero es una escena en Nueva York, publicada por el Daily Herald en 1880. A partir de ahí, la fotografía de prensa puede tener un canal de difusión mucho más importante y, de alguna manera, difundir a través de él lo que eran las ventajas que le había otorgado a la prensa la llegada de las cámaras de formato pequeño, los rollos y las películas más elaboradas. En este campo son importantes dos figuras en Alemania: Erich Salomon, que empieza a hacer fotografías con luz ambiente y en reuniones de políticos, de diplomáticos, de hombres de negocios, en lugares y en situaciones muy poco registradas con anterioridad, ¿no? Este tipo de trabajos, que hoy nos parecería absolutamente común, para la época eran totalmente inéditos, y a esa fotografía posada, solemne, acartonada, que de alguna manera dominaba la escena, con la llegada de Salomon empiezan a, de alguna manera, cotejarse con estas otras, más íntimas, hechas de algún modo sin que los personajes den consentimiento, o por lo menos con un consentimiento a medias, ¿no? Estas serían puestas en páginas de, en este caso, una revista Fortune. Ya estamos en 1930, ¿no? Simplemente para ver el uso de esas imágenes, para ver de alguna manera cómo se plantaba en página hacia 1930 en un medio de difusión como las revistas ilustradas. Y el otro personaje que de alguna manera podemos citar como fotógrafo destacado de esta época sería Félix Sacheman, y acá vemos una nota o un trabajo que él hace sobre Mussolini. En este caso hay dos imágenes en donde se lo ve a Mussolini en su despacho, en el Palazzo di Venecia, 1931, y evidentemente unas medidas así como realmente muy amplias y ampulosas. Puesta en página de ese reportaje en una revista en 1931. Saltando hacia otra temática y volviendo un poco para atrás, los comienzos del siglo también traen
una ruptura en el tema de lo que serían los encuadres más convencionales. Desde el nacimiento de la fotografía hasta bien entrado ese momento, estamos hablando de 1900, 1910, los encuadres a la altura del nivel, los puntos de vista a la altura del nivel de ojo, los encuadres muy abarcadores eran los dominantes. No había una experimentación sobre las formas que empieza a funcionar en este momento, de alguna manera, y con la llegada de distintos protagonistas que vienen o del campo de la pintura o del campo de otras disciplinas a la fotografía. Alvin Landon Coburn es un fotógrafo norteamericano y hace una serie, cuando se radica ya en Londres, en 1913 lleva y expone una serie de 5 o 6 imágenes hechas en Nueva York desde lo que serían las cúpulas de los edificios más altos de la ciudad. Este tipo de experiencia visual, totalmente también inédito para la época, amplía esto que sería el campo de la visión, que en el caso de Landon Coburn se ve también beneficiado con la incorporación de un elemento que era un dispositivo óptico creado por él, que con 3 espejos y una serie de elementos que parecía algo así como un caleidoscopio, implementa un aparato que le permite hacer estas imágenes, las bortografías, que inauguran o son parte de la inauguración de lo que de alguna manera se convierte en la fotografía más vinculada con lo abstracto, si es que se puede hablar de una fotografía abstracta. Es decir, término bastante complicado de manejar porque el referente existe, que sea un elemento de cristales, él pone adelante de este elemento vidrios, madera, distintas sustancias con los que crea estas imágenes. Podríamos decir que son abstractas porque no podemos reconocer una cara, un edificio o una planta, pero no es que no haya una realidad. La abstracción como pensamiento no existe. En la fotografía siempre hay un referente. Bueno, este es Alexander Rodchenko y sus ángulos desde arriba o desde abajo, que de alguna manera también se pueden incorporar en esto que sería la búsqueda de la forma desde las imágenes realizadas con técnicas fotográficas. Esta fotografía, que es bastante conocida, se lo ve a él haciendo una fotografía de un modo bastante extraño. Fíjense que la pipa que se ve a lo que sería la derecha de la imagen es la que tiene el conductor. O sea que el punto de toma, a él se lo ve en ese espejito retrovisor, el punto de toma es tan buscado, tan sofisticado, como para que se vea la imagen del chofer en el retrovisor, como que aparezca él también, pero que también aparezca esa pipa que da cuenta en el primer plano de la presencia del chofer. Indudablemente, ese comienzo de siglo, esas 2 décadas de comienzo del siglo, traen un movimiento muy bullicioso, muy efervescente, con el nacimiento de varias vanguardias. Ya había pasado el impresionismo, por supuesto, estábamos con el postimpresionismo, pero nacen, no sé, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, todas estas manifestaciones, todas estas escuelas que de alguna manera vienen a teñir el panorama del pensamiento y de las artes, tienen una llegada al campo de la fotografía. Man Ray, un fotógrafo nacido en Estados Unidos pero que vive mucho tiempo en Europa, es amigo de Marcel Duchamp e indudablemente uno de los fotógrafos inevitables de citar cuando uno piensa en fotografía y surrealismo, ¿no? Probablemente la figura más relevante, Man Ray, que
utilizando el collage, utilizando el solarizado, utilizando distintas técnicas fotográficas y con una actitud siempre experimental, sin dominar la técnica fotográfica con esa maestría que de repente podía encontrarse en un Ansel Adams, que es un purista de la técnica. Man Ray, sin tener esa noción así purista, experimenta permanentemente buscando los límites de la técnica y buscando nuevas formas expresivas. Él trabaja haciendo fotogramas, que obviamente llama rayogramas. No vaya a ser cuestión que me quede fuera del nombre del invento. Man Ray hace rayogramas. Esas radiografías o rayogramas, en el caso de él, tienen muchas veces registros de algún nivel de volumen. Pone objetos que terminan siendo reconocibles. Se termina siendo un fotógrafo de moda, realmente, y retratista, realmente muy reconocido. Pero siempre jugando con el borde, jugando con el límite de lo que sería una nueva imagen. Ahí vemos un retrato de Marcel Duchamp hecho por Man Ray. Estamos hablando de 1930 aproximadamente. Man Ray y su asistente Berenice Abbott tienen un contacto con un fotógrafo francés, Eugène Atget, que sin ninguna duda sería el fotógrafo francés más reconocido si no hubiera existido Cartier-Bresson luego. Atget es, de algún modo, el padre del paisajismo moderno. Es un fotógrafo que no tenía una formación artística, entre comillas, ni intelectual muy elaborada. Es un fotógrafo que trabajaba como profesional y registraba los paisajes del París y sobre todo las situaciones que él consideraba que con el avance de los progresos de las nuevas épocas iban a ir desapareciendo. El paisaje es directo, es muy directo. Frecuentemente vendía estos paisajes a los pintores, quienes de algún modo los utilizaban como documento para sus pinturas. Y estos paisajes, como les digo, son muy directos, pero con generalmente propuestas de encuadre que previsualiza o preanuncian de alguna manera el posterior tipo de imagen que se va a dar a partir de los años 30. Es realmente muy valorado el trabajo de Atget por los surrealistas, al punto que lo invitan para participar con sus trabajos en una muestra que desarrollan para la época. El paisaje, las calles de París, las imágenes de algunos personajes anónimos de la ciudad son los temas más recurrentes. Hay también interiores, hay también alrededores de París, escenas no tan urbanas, sino escenas también conectadas con la naturaleza, pero en menor medida. Su técnica tampoco era absolutamente descollante y estaba siempre como un paso atrás de lo que de alguna manera era en ese momento, ¿no? Pero nada, sus copias son muy valoradas, obviamente. Perdón. Hay otro fotógrafo, en este caso alemán, que está muy vinculado con el tema del surrealismo, que es Herbert List. Es un poco posterior, finales del 30, y las imágenes un tanto oníricas, la mezcla de espejos, la duplicación de imágenes, son de alguna manera los recursos o las temáticas con las que él se mueve y con las que de alguna manera incorpora su trabajo
a ese nuevo pensamiento del surrealismo que viene a traer. Pensemos un poco en esa maniobra de Duchamp con el mingitorio, no solamente una nueva manera de ver, sino esencialmente una nueva manera de pensar, ¿no? A diferencia del dadaísmo, que tenía una actitud un tanto más contestataria y que no tenía quizás un desarrollo ideológico tan vinculado con otras disciplinas, el surrealismo está muy conectado con las ideas de Freud y de Marx. Entonces, no solamente hay una vinculación con lo político desde otro lugar, sino que también hay una vinculación con el uso de libertades en el campo de lo sexual, en el campo del consumo de sustancias, en un montón de campos que tienen obviamente mucha más vinculación con esos pensamientos de los que estoy hablando. Este movimiento surrealista obviamente tiñe a partir de esas décadas todo lo que tiene que ver de alguna forma con el pensamiento y el arte, ¿no? Hay un corrimiento de ese arte más solamente retiniano a un arte que se preanuncia también como un poco más conceptual, si se quiere. En esta época podemos enmarcar también lo que sería la escuela de la Bauhaus. En la Alemania de la República de Weimar, entre las dos guerras, Walter Gropius en 1919, finalizada la Primera Guerra, crea una escuela en la que sobre todo el diseño industrial y el diseño gráfico van a tener una particular relevancia. En esta escuela, en la que originalmente no había una capacitación estrictamente fotográfica, había una ideología, unas ideas que de alguna manera implantadas por Walter Gropius tenían que ver con esto de la forma sigue la función como leitmotiv, esta forma de considerar la estética y el uso cotidiano de esos elementos como algo deseable, llevan a pensar toda la cuestión estética desde ese lugar. A pesar de que no hay un taller de fotografía dentro de la escuela particularmente desde el principio, sino que recién se incorpora hacia el final, hay protagonistas de la Bauhaus que realmente han trabajado mucho con la fotografía, aún desde esas primeras etapas en las que no hay un taller específico. Moholy-Nagy es uno de ellos, probablemente un impulsor del uso de esas nuevas técnicas fotográficas. Él estaba a cargo del taller de metales, pero hacía un uso realmente importante de la fotografía y planteaba nuevas formas de visión. Son conocidos también sus manifiestos y sus escritos, sus libros, ¿no? Dentro de ese contexto podemos ver distintos protagonistas que de alguna manera utilizan la fotografía de distintos modos. Acá hay un trabajo de Herbert Bayer que podríamos acercar al surrealismo claramente también. O de Paul Citroën, en una idea en donde se trabaja la desestructuralización de la perspectiva, alejándola de esa idea de perspectiva central que dominaba la fotografía. Entonces, utilizando distintos puntos de toma y armando este tipo de collage, se busca otra forma de representación. La escuela fue creada en 1919, estamos viendo
trabajos de distintas etapas de la escuela. En este caso, reproducción de secuencias de esos gestos, esto ya es cerca del 30, y como ven, todo de alguna manera juega muchísimo en torno a la idea, al concepto de explorar nuevas imágenes. La superposición de imágenes, las doble impresiones en cámara o en la copia, el collage planteado desde distintos lugares, son recursos que usa muchísimo este tipo de protagonistas, de autores. El uso de un plano interferencia con una intencionalidad mayor que la que podría ser un mero encuadre, este desenfoque de ese primer plano, interferencia, viendo a través de ese trabajo de herrería en la ciudad, habla en Morognaggi de una búsqueda de este tipo de novedad, de recurso no explorado. En este caso, directamente el collage. Y dos de sus obras más vistas, ¿no? Morognaggi trabaja también con el tema de los fotogramas. Probablemente, si uno hablase así como una idea de generalidad, probablemente con un poco de menos volumen en las imágenes que en las de Man Ray. De vuelta, si hablamos de la generalidad de los trabajos, pero también en la exploración de lo que pasa con la creación de estas imágenes sin el uso de una cámara. Todos sabemos cómo funciona esa técnica del fotograma: sobre un papel fotográfico, sobre un material sensible y iluminados solo con la luz de seguridad que no imprime imagen alguna sobre ese material, se disponen los elementos con los que uno va a trabajar, se le da una exposición a la luz y la transparencia o la opacidad de los elementos que coloque allí son los que van a crear esta imagen que estamos viendo. Sí hay una parte específica de fotografía en la Bauhaus, que todos citamos en la Argentina porque Greta Stern, una querida colega que trabajó muchísimo tiempo en nuestro país, si bien nació en Alemania, se nacionalizó luego argentina, y cuando estudió en Alemania fue discípula de Walter Peterhans. Walter Peterhans, que de algún modo fue el único profesor de fotografía que tuvo la Bauhaus, que se incorpora recién en el 29, 10 años después de la creación de la Bauhaus, y trabaja hasta el 33, que es el momento en el que los nazis de alguna manera destruyen el proyecto, que se muda finalmente para instalarse de alguna manera en Estados Unidos posteriormente. De esas dos, de la segunda y la tercera etapa, de Dessau y Berlín, él participa de esas dos. En Berlín está la Bauhaus nada más que el 32 y la parte del 33 antes de cerrar. Walter Peterhans es un fotógrafo técnicamente muy dotado, muy exigente en ese tipo de campo. Trabaja mucho en la investigación de los bodegones, también por supuesto por la fotografía de arquitectura, e indudablemente su trabajo tiene una conexión, un contacto con el tema del diseño
que, como todos sabemos, era el fuerte, digamos así, de la Bauhaus, ¿no? Pensemos que desde una máquina de escribir legendaria, Olivetti, hasta sillas o construcciones desde el punto de vista de la arquitectura, la Bauhaus ha sentado realmente precedentes más que notables. Entonces, el tema del diseño, el tema de la estructura de la imagen, siempre está muy presente en la escuela, ¿no? Esa nueva visión tenía en Peter Hans un último exponente, digamos, en el campo de la fotografía, que, como les digo, desde lo técnico era realmente muy exigente. Grete estudia con él antes de que él entre en la Bauhaus, luego lo asiste también en la Bauhaus. Acá estamos viendo un autorretrato de Grete de 1943, posterior a esa época, y vemos también de algún modo la similitud o la referencia o el eco que se puede ver con el trabajo de Peter Hans. El trabajo de los sueños de Grete, que en algún momento retomaremos cuando hablemos de la fotografía en nuestro país, es indudablemente un trabajo señero dentro de la historia de la fotografía en la Argentina, y estas construcciones hechas a través del collage o de las múltiples interpretaciones, de las múltiples exposiciones, conforman un cuerpo de obra notable, ¿no? Vamos a volver a esto cuando hablemos de Grete dentro de la fotografía en la Argentina, que será la última de las reuniones. En paralelo a estas experiencias que de alguna manera buscaban la exploración de la forma, y desde una óptica muy vinculada con el Dada, se desarrolla una forma de expresión a través del collage, sobre todo, que tiene que ver con la crítica social y política. Es un medio muy efectivo el del collage para de alguna manera llevar adelante estas propuestas, y son cita obligada los trabajos de John Herzfeld con sus imágenes, con una estética del póster, en donde se mezcla la publicidad y la expresión personal. Hay una ironía cruel en muchos casos y un desatado ataque a los movimientos de alguna manera totalitarios. Herzfeld es un autor que tiene muy frondosa obra de este tipo, crítica feroz al nazismo. Otro autor interesante es el español Josep Renaud. Estamos viendo, o vamos a ver, algunas obras de su serie El American Way of Life, después de un exilio en México, cuando se escapa después de la Guerra Civil Española, después de un exilio en México, en donde incuba todas estas cuestiones, y ya en Europa de vuelta, concreta esta serie del American Way of Life, que es también muy cruda y fuerte. Estamos hablando ya de los años 30-40. Como ven, esta crítica de Renaud no es solamente a las cuestiones que tienen que ver con lo bélico, sino también a toda una cultura, a toda una cosmovisión que él detecta o percibe en Estados Unidos y contra la que él se manifiesta. Otro artista visual y montajista muy interesante es el alemán Raoul Hausmann.
1920-1930, vinculado también con el surrealismo. En Haussmann se ve algo muy interesante, que es la mezcla de materiales. Estos collages generalmente incluyen tipografía, no solamente como el uso del texto, sino que por este origen del Dada, que termina vinculando al surrealismo, las palabras, la tipografía de números y letras, surge como un elemento plástico y absolutamente distinto de lo que sería el uso del texto. No van a hacer ninguna pregunta como el otro día, me van a hacer trabajar todo el tiempo. Hasta ahí, de alguna manera, van distintas propuestas que han estado explorando mucho el tema de la imagen. Ahora vamos a ver el trabajo de August Sander, del mismo periodo, estamos hablando de 1910 a 1940, y un retratista que podríamos vincular mucho más con la nueva objetividad, esta que habíamos hablado de Rengenpach, la fotografía directa, la fotografía vinculada con lo real, que con las exploraciones visuales conectadas con la Bauhaus o el surrealismo. Sander, de alguna manera considerado por muchos también el padre del retrato contemporáneo, lleva adelante un proyecto realmente muy ambicioso. Él intentó fotografiar a través de un trabajo extenso y constante la sociedad de la República de Weimar, la sociedad alemana en el periodo de entreguerras. Pero lo hizo de una manera absolutamente metódica, convencido de que su trabajo tenía un contenido casi científico, objetivo, e intentaba entonces dar cuenta de la realidad que se vivía en la sociedad alemana, fotografiando desde los oficios más conectados con la tierra, la agricultura, la ganadería, hasta lo que se les ocurra: escritores, músicos, abogados, secretarias, cocineros, albañiles, todos los oficios que uno habitualmente concibe en una sociedad como la de ese momento, eran abordados a través de su mirada, con un criterio que se alejaba del pictorialismo, de las imágenes edulcoradas, y que trataba de confrontar con esos personajes que tenía delante de la cámara para mostrarlos al espectador. Confrontar, quiero decir, no pelearse, ¿no? Confrontar, mirarlos, ¿no? Con su cámara. Increíblemente hábil para vincularse con gente de distintas clases sociales, muy sutil en el manejo de algunos elementos desde el punto de vista de lo visual, esconde dentro de esa objetividad la inocultable, la imposible, lo imposible que sería que no exista la subjetividad propia del autor. En esa época piensen que estaban realmente, como muy de moda si querés, las teorías del hombroso, estas que de alguna manera hablaban o hablan que las características de conducta de las personas se expresan también a través de la fisonomía. Dentro de esos contextos, él manejaba esta idea del documentalismo como si fuera objetivo. Basta ver una foto como esta para darnos cuenta de que indudablemente hay una carga subjetiva en cada uno de estos retratos. ¿Qué quiero decir? Las dos chicas que estamos viendo, dos hermanas, ¿no? Campesinas, las dos chicas que estamos viendo acá,
Si yo pregunto, ¿les parece que se pararon así delante de la cámara? ¿Les parece que nos han dado, sin influencia del fotógrafo, ese aspecto? ¿Que se pararon las dos de la mano, así, juntitas, por motu propio? ¿O habrá habido alguna instrucción de parte del fotógrafo para que las manos muestren en los dos casos el reloj similar? Para que las alturas del talle a nivel del cinturón coincidan. Piensan que él les dijo, bueno, párense ahí, y las dos se pararon y están así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hay un manejo de la situación que expresa indudablemente la subjetividad del fotógrafo, que no voy a descartar, está claramente vinculado con un afán de documentar, ¿no? No está fotografiándolas como en esas imágenes pictóricas de Julia Margaret Cameron, a estas campesinas como, no sé, personajes de la Edad Media. No existe eso. Pero sí hay una carga subjetiva, inevitable, por supuesto, desconocida quizás o no tan tenida en cuenta por él y sus planteos. Muy vinculado con el expresionismo alemán, tiene también, en muchos casos, algunas propuestas que desde incluso lo visual son novedosas y preanuncian un tipo de retrato posterior, ¿no? No cabe duda que ha ejercido una influencia Sander muy importante en protagonistas posteriores de la talla, no sé, de Avedon, de Irving Penn, de Humberto Rivas, de Diane Arbus, de fotógrafos argentinos en los que seguramente no tendría ningún empacho en incluirme. Es un fotógrafo de referencia para muchas generaciones posteriores, o para varias generaciones posteriores en el trabajo del retrato. Esta sutileza lo lleva a fotografiar a estos dos boxeadores como lo que estamos viendo allí. Ninguno de los dos nos mete miedo, la verdad. Hasta yo me animaría, ¿no? Pero cuando fotografía a un boxeador profesional es otra cosa. Claro, ellos son boxeadores aficionados. Estas situaciones de trabajo, pero claramente preparadas, ¿no? Uno lo mira al maestro pastelero y está claro que no está trabajando. Digo, está el piso limpio, está el guardapolvo ordenado, pero es como que es como hace que, ¿no? Él tiene una relación personal muy cercana con Otto Dix, este pintor, representante también muy encumbrado del expresionismo alemán, con quien sostiene charlas sobre arte, sobre representación, sobre la realidad, sobre las cuestiones del retrato. Acá lo vemos a Otto Dix con su esposa. Es particular también la habilidad de Sander para fotografiar parejas. Todo aquel que hizo retrato y experimentó o fue por el tema de más de una persona habrá visto lo problemático que termina siendo el trabajar sosteniendo el vínculo y armando a la vez una imagen atractiva, potente. Vamos a ver brevemente algunos trabajos de Otto Dix. No vamos a entrar, yo no soy ni conocedor ni especialista ni en pintura ni en expresionismo alemán, pero vamos a entrar a compararlas, aunque más no sea desde la superficie, desde lo que vemos, ¿no? Y van a ver que campea un aire que de alguna manera tiene contactos con los retratos de Sander. Hemos visto algún parecido entre el maestro pastelero y el primer señor con el... Y ahora fíjense, entre este retrato de la secretaria de la estación de radio de Sander y el retrato de esta bailarina, de
de Otto Dix. Yo no estoy hablando de copias, no estoy hablando de nada. Hay un contacto personal y hay una comunión de intereses y de ideas que termina necesariamente apareciendo en algún parecido en las obras de uno y otro. Pensemos que estamos hablando de un autor que es contemporáneo a esos autores que acabamos de ver en la Bauhaus. Esto es exactamente la misma década, la misma época. Estamos hablando de los 20 y los 30. Digo esto para ver la diferencia de uso de la técnica fotográfica, de la fotografía en sí. Mientras uno estaba muy preocupado por la búsqueda de la forma o por la expresión del collage y el uso de distintos materiales, el otro estaba muy metido en fotografiar y que de alguna manera se trasluzca algún aspecto del retratado en la imagen. Este es un joven nacionalsocialista. Él ha fotografiado también militares, creo que no traje ninguno. Pero fíjense de qué manera mira ese personaje. Este es un parlamentario del Partido Demócrata. Ese fondo de las imágenes que estamos viendo acá probablemente sea el estudio de él, porque es el que más se repite fuera de las imágenes ambientadas. Él tuvo un par de estudios, en muchos casos trabajó con la luz de ventanas o de techos semividriados, y evidentemente su temática se ha extendido muchísimo por fuera de las ocupaciones también. Digo, desempleados, enfermos, en este caso niños ciegos. Y si uno ve estas dos fotografías, es difícil que uno no pueda pensar en Diane Arbus, ¿no? Que sin duda tiene una influencia de Sander también. Es esta mirada que intenta esta objetividad, que para él es central, y que se contenta con dar cuenta de un aspecto del fotografiado, ¿no? Vamos a saltar a otro tipo de imagen muy diferente, en otra geografía también distinta. Esto sería la costa oeste de Estados Unidos. Esta costa californiana que da origen a un movimiento que, si tuviéramos que definir brevemente, como estamos haciendo acá, la introducción de cada una de estas escuelas, uno podría decir que tenían temáticamente una preferencia obsesiva por el uso de las imágenes que tenían que ver con la naturaleza, a través de una mirada muy directa, sin ningún tipo de artilugio que los alejara de la reproducción nítida y de gama extensa de tonos de esa realidad. Se manifiestan explícitamente en contra del pictorialismo. Crean ese grupo F64 tomando el nombre de la abertura de diafragma, una abertura muy pequeña, ese F64, que le daba una profundidad de campo a la que aspiraban permanentemente llegar. Bueno, claramente el representante más encumbrado de esta escuela es Edward Weston. La que estamos viendo es una imagen emblemática dentro de la historia de la fotografía, el pimiento número 30 de Weston es
una cita así como obligada. Tiempo de exposición largo, un diafragma seguramente muy cerrado, cámaras de formato grande, placas de 20 por 25 centímetros, que se copian por contacto para evitar la pérdida de nitidez que producía la ampliadora y la difracción de la luz al pasar a través de sus lentes. Esta forma de trabajo de las copias por contacto en Weston es excluyente, ¿no? Creo que no hay copias por ampliación de Weston. Las temáticas más comunes en él, más allá de esta búsqueda en la naturaleza, tienen que ver con el diseño en frutas y verduras, el diseño dentro de esa misma naturaleza, los desnudos y el retrato. Esos serían como los 3 capítulos más recurrentes en su obra. Claro, cuando uno dice fotografiaba dunas, lo que quiere decir es esto: hacía estas fotos de dunas, ¿sí? Es decir, creo que en Weston uno puede tener un claro ejemplo de lo que sería el trabajo de previsualización. El fotógrafo que de algún modo tiene muy claro que lo que está haciendo delante de un paisaje como este es construir una imagen fotográfica, no registrar un paisaje. Y saber que de alguna manera las luces y sombras y su encuadre muy cuidado son los que le permiten lograr una sensación diferente en el espectador a la que él tiene en el momento en que ve ese paisaje. Pero seguramente elude la frustración que generalmente acompaña al fotógrafo que cree poder capturar la belleza de un atardecer o la enorme dimensión de un paisaje abierto. Tener conciencia de que lo que yo estoy haciendo es una imagen de 2 dimensiones, que no tiene ni el vientito en la cara, ni el aroma que se siente, ni los ruidos que se sienten en ese lugar, ni tampoco la compañía que de repente puedo tener yo en ese momento, permite hacer que de alguna forma lo que el tipo está viendo es claramente eso, la foto, no el paisaje. ¿Se entiende lo que quiero? Entonces, esta forma de la previsualización, que desarrolla también, por supuesto, Ansel Adams, es casi central en una estética como la que manejaba Weston. Acá se lo ve en una foto hecha en el 32 por su amigo William Van Dyke, también fotógrafo y también perteneciente, integrante de ese grupo F64, en el que también participa Imogen Cunningham, una de las autoras más interesantes y sensibles de esa escuela de la costa oeste. Acá de vuelta Imogen Cunningham. En muchos casos, y viendo imágenes en las pantallas, en las proyecciones o en las revistas o publicaciones de libros, subestimamos la importancia de ver las copias originales. En el caso de estos autores, por ejemplo, es como enorme la diferencia que hay entre la apreciación que se tiene al ver esas copias originales y al ver reproducciones torpemente hechas como lo que estamos viendo ahora, que terminan siendo reproducciones de reproducción, ¿no? La sutileza de los tonos, la nitidez, el efecto del tamaño son indudablemente
características resultan esenciales, ¿no? E influyen muchísimo en la percepción de la obra. Siempre eso influye, ¿no? Pero en este caso más todavía, sí. ¿En qué tamaño copiaba? En general, de Imogen Cunningham no hay, que yo recuerde, imágenes de mucho tamaño. Pensá que un tamaño, en Weston el tamaño es por contacto, o sea que si él sacó en 20-25 es 20-25, sacó en 6x9 es 6x9, sacó en placa de 10-12, 10-12. No hay ningún misterio, es así. Imogen Cunningham creo que ampliaba en algunos casos, no te podría dar seguridad total, pero nunca son copias de gran tamaño. Es frecuente que uno vaya a ver una imagen, suponete, una muestra de Imogen Cunningham y sean copias 24-30 las más grandes, y si no 18x24. Claro, en un momento en el que parecería ser como que está todo dominado por el gran tamaño, en un momento en el que parecería ser que la única forma posible de hacer buena fotografía es color y muy grande, el tamaño más pequeño está como... tiene poca prensa, como se diría hoy, como no está tan visto. Todo esto es una cuestión que va y viene, o sea, ya en el último año, en los últimos 2 años, el trabajo de obra de menor tamaño está de vuelta en boga, entre comillas, y yo me animaría a decir que en 1 o 2 años más va a haber un nuevo corrimiento hacia obras de tamaño menor, también de pequeño tamaño, ¿no? Como que ya se está viendo. Estos casos serían más asimilables hacia esto, ¿no? Si bien no puedo dar precisión exacta de los tamaños, pero son siempre pequeños tamaños. Ansel Adams también. Fíjense que hay una copia que está catalogada como muy rara de Ansel Adams, de esa famosa foto de Moon over Hernández, la luna en Hernández, en un pueblo, que está catalogada como una extraña copia porque es de 50-60. O sea que lo más frecuente son copias de tamaño más pequeño, 30-40, 40-50 o 20-25, ¿no? En el caso de Ansel Adams me parece que es más frecuente el 40-50, más por ahí, por lo menos las que yo he visto, ¿no? También, en el caso de Ansel Adams, un fotógrafo, me atrevería a decir, mucho más convencional en su mirada que Weston, mucho menos explorador y con un riesgo menor en su propuesta visual comparándolo con Weston. La apreciación de los originales es indudablemente inevitable si es que uno quiere conocer su obra, porque es como hablar de un pintor y hablar del pintor solo con las reproducciones que uno ve en los libros, ¿no? El tamaño, la paleta, el color, un montón de situaciones que se pierden en algunos casos mucho más que en otros. Cuando uno piensa en Cartier-Bresson, cuando uno piensa en otro tipo de imágenes, puede haber una influencia o una importancia de algún modo relativamente menor en la apreciación de los originales. Pero hay otros autores en donde el original es como central para poder ver cómo era lo que estaba haciendo, ¿no? Pensemos que Ansel Adams y Weston, en el comienzo de sus carreras, discutían entre ellos por el precio al que vendían sus copias. Y las discusiones eran: hay que venderlas a $12. No, tenemos que subir los valores, hay que venderlas a $15. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio que ha habido, no solamente en la concepción de los trabajos, sino en la inserción de la fotografía en el mercado del arte, ha hecho que desde los años 30 a la fecha, más allá de las inflaciones, aún en dólares que puedan considerarse, que haya un cambio de criterio absoluto, ¿no?
una obra de Ansel Adams, nada, difícilmente se pueda conseguir, estoy hablando así en el aire, menos de $25.000. Estamos hablando de copias hechas por el autor. $25.000 me parece que me puedo quedar corto. Saliendo un poco de esa escuela, pero en la misma época, digamos, de alguna manera conectado por su proximidad geográfica, nada más que por eso, está el que por años fue el fotógrafo latinoamericano más reconocido por los historiadores de ese hemisferio norte, ¿no? Hasta ahora estamos viendo la historia de la fotografía muy desde allí, desde el relato sobre la historia que se hace con una mirada desde el hemisferio norte, desde los historiadores europeos y norteamericanos, ¿no? Álvarez Bravo fue reconocido como un fotógrafo latinoamericano de valor relevante desde esa época. Su conexión con el muralismo mexicano, su conexión con Tina Modotti, con Weston, cuando Weston hace los viajes a México junto con Tina Modotti, lo ponen en contacto, obviamente, con ese tipo de fotografía, con ese tipo de personajes, y su fotografía es muy valorada desde siempre. Cuando yo empecé a estudiar historia de la fotografía, no sé, estoy hablando de los años 80, el único fotógrafo que de alguna manera tenía algún predicamento por fuera de Latinoamérica, de los latinoamericanos, era don Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Al menos el más encumbrado. Esto, por supuesto que ha cambiado, en los últimos 30, 40 años ha cambiado mucho, pero me parece que Álvarez Bravo tiene un lugar ganado en este contexto del que estamos hablando, y me permito ponerlo acá cerca de esos otros fotógrafos dentro de esas otras escuelas, porque creo que en un punto todavía se puede hablar con Álvarez Bravo de algo que tiene que ver o que tiene conexión con eso del realismo mágico. Actitud que, por supuesto, desde los centros culturales más importantes, después se trata de sostener para todo lo latinoamericano, ¿no? Así como que lo latinoamericano tiene que necesariamente corresponderse con una mirada indigenista, vinculada con el realismo mágico y posteriormente con la represión. Es más como nos ven, ¿no? Esta sería una definición del cómo nos ven a los latinoamericanos en este campo desde afuera. Cuando uno agarra las antologías de fotografía latinoamericana, se va a dar cuenta que la mirada siempre es desde esos ángulos, ¿no? Eurocentristas, más que nada del hemisferio norte. Me parece que la iconografía, la temática, el desarrollo del trabajo de Álvarez Bravo tiene una conexión con esta forma en la que nuestros países en algún momento se han manejado, se han conectado, ¿no? No sé si fui muy claro con esta explicación, más o menos. Walker Evans es seguramente uno de los grandes maestros de la fotografía estadounidense, para muchos el protagonista más importante. Se lo ha encasillado como un fotógrafo documental. Claramente en los últimos 20 años ha adquirido una proyección, su trabajo y su personalidad que excede ese espacio, y de alguna manera su forma de ver, su mirada absolutamente diferente de la de Stiglitz, por ejemplo, despojada de la pretensión que de alguna manera acompañaba a Stiglitz por ser un protagonista del campo del arte. En Walker Evans lo que hay es un registro
una interpretación, a través de su mirada por supuesto, de los fenómenos que tienen que ver con la vida cotidiana. Para hablarlo de una manera muy rápida, uno podría decir que hay un rescate de una iconografía popular importante y que de alguna manera también hay, por parte de Evans, una valoración de una estética que en muchos casos parece la estética de un álbum familiar. Es muy breve la cantidad de fotos que vamos a ver ahora de Walker Evans. Espero que no sea demasiado breve. Pero a esta imagen urbana frontal, estamos hablando de una imagen del 36, ¿no?, hecha para ese proyecto de la Farm Security Administration, un proyecto del gobierno estadounidense destinado a registrar los trastornos que produjo en una parte de la población, la más pobre, en los sectores correspondientes a los centros urbanos rurales, el problema que tuvieron con la crisis del año 30, ¿no? En ese proyecto trabaja Walker Evans, trabajan también otros fotógrafos relevantes, pero esta fotografía corresponde a esa época. Esto es otro trabajo. Él hace con la cámara oculta entre sus ropas una serie de trabajos, de fotografías de pasajeros en los subtes. Piensa que los pasajeros de los subtes tienen una forma de comportamiento muy particular, o de aislamiento o de contacto superficial que él intenta documentar. Eso termina estando un tiempo largo en su archivo, hasta que finalmente se publica 20 años después, con los recortes que estamos viendo acá. Es una manera de fotografiar sin ver a través del visor. Es una forma que sería equivalente a lo que sería entrar con un grabador y grabar el sonido ambiente sin ningún tipo de control. Él saca, tratando de, con la cámara oculta entre la ropa, tratando de fotografiar sin ver a través del visor. Hoy es bastante más fácil, ni que hablar de los celulares, pero las cámaras ofrecen la posibilidad de tener una mirada en un visor que te permite fotografiar mirando para abajo, ¿no? Bueno, todas las cosas que creo que se pueden imaginar. Tiene muchos puntos de contacto en la manera de armar la imagen y todo de Hopper, el pintor norteamericano, que era de la misma época. Sin duda, Hopper y sí, la anterior. Y es lo que iba a decir, que creo que no lo dije, es que en realidad es el autor que de alguna manera es considerado hoy el antecesor del pop art. O sea, pensar y trabajar sobre el pop art eludiéndolo a Walker Evans es como una... Estos trabajos, por ejemplo, principios de los 50, él dice que le parece extrañísimo cómo puede ser que los hombres se queden fascinados mirando herramientas en las vidrieras de las ferreterías, cosa que sigue siendo hoy. Ampliado también a armerías, vidrieras con armas, pero sobre todo ferreterías. Para los hombres ejerce una atracción particular. Herramientas que jamás vamos a usar, o sea, uno la mira y dice, no es tan caro, vamos a comprar esto. Y después no lo usas nunca, ¿no? Él fotografía herramientas de $2 con este fondo blanco, dándoles un valor a esos elementos como formas, como una expresión cultural, ¿no? ¿Por qué es que estos elementos tienen ese sentido magnético para una parte de la sociedad? Bueno, indudablemente Walker Evans termina siendo, a través de su extenso trabajo y de sus planteos, desde el punto de vista de las charlas y conferencias que dio, no tiene muchos escritos,
una figura así como relevante, ¿no? Robert Frank fue asistente de él impulsó a la nueva generación de fotodocumentalistas, incluso alentó a Diane Arbus en un momento en el que ella estaba bastante desengañada y no sabía si participar o no de una muestra importante que organizaba Sarkovsky. Evans es el que de alguna manera impulsa a Robert Frank para que pida la beca Guggenheim con la que termina siendo Los Americanos, lo apadrina, lo apoya, lo recomienda. Es una figura indudablemente mucho más que un fotógrafo documental, un fotógrafo que termina ampliando los caminos de la visión hacia el pop art sin duda, sin duda. Bueno, no, tendríamos para trabajar, qué sé yo, un tiempo muy largo solo con su trabajo, ¿no? El último de los puntos que vamos a ver hoy, la fotografía documental en los años 40 y 50, tiene que ver con el humanismo y los grandes ensayos de las revistas ilustradas. Eugene Smith es un fotógrafo que de alguna manera desarrolla el tema del relato visual a través de la fotografía de una manera muy reconocida. En 1948 se publica Country Doctor. Es un ensayo sobre un médico rural protagonizado por este doctor Seriani, que fue buscado por la revista Life con una especie de casting, buscando a través de las asociaciones de médicos el lugar, que sea fotogénico el lugar, que sea fotogénico el médico. Después hace Eugene Smith este trabajo que tiene una difusión tan grande que se termina publicando como un suplemento por aparte de la publicación que ya se había hecho en la revista. El trabajo de Eugene Smith, lejos de ser el registro de lo que pasa, es una condensación de esa realidad que él dice que logra modificando en muchos casos esa realidad y haciendo actuar de algún modo a los personajes, modificando levemente, entre comillas. La caracterización de levemente siempre es muy subjetiva. Lo que pasa, está claro que el médico, el doctor Seriani, está tomando un café después de una jornada súper ardua, un té. Acá vemos una tira de contactos en donde se ve, por ejemplo, ven que hay unas más claritas, debajo de las más claritas siguen otras, desde esta hasta esta, todas son fotos del doctor Seriani caminando entre el auto y la casa. A ver, ¿comprende vos? Es decir, camina, sacamos, a ver de vuelta, sacamos. Esta condensación de la imagen para lograr lo que él decía era una mayor veracidad en la lectura de esa verdad. Curiosamente, a mí me parece un fotógrafo extraordinario, ¿no? Eugene Smith. Pero curiosamente, el rey del fotodocumentalismo, entre comillas, manejaba estas técnicas. Eran otros tiempos. Acá estamos viendo una puesta en página de ese ensayo, Country Doctor, en Live, y se verá cómo de alguna manera los textos y la mirada sobre los hechos tienen mucho de teatral, ¿no? Está claro que la diferencia con la fotonovela sería, en la fotonovela los protagonistas son actores y la historia es una invención. En los ensayos documentales, los protagonistas son reales, las historias son reales. Lo que hay es una cierta edulcoración de la cuestión como para que, claro, es probable que este señor
tenga este gesto y mire para allá en el momento en que está haciendo esto, y es poco probable. Parece el de Camel después de cruzar el río, digo, o Marlboro, no me acuerdo quién es. Pero fíjense, ¿es posible que acá no haya sangre? Claramente esta operación existió, esa cosida de la herida existió, se limpió todo, mirá para acá, chum, saca la mano y seguimos, ¿está bien? Fíjense esta otra, los dos protagonistas mirando acá, andá a saber qué pasó, un desmayo, una muerte, no se sabe. ¿Se entiende? Es decir, este extraordinario ensayista que sin duda domina ese campo en ese momento, trabaja con estas técnicas y con estas formas de trabajo. Un otro ensayo muy, muy renombrado fue La aldea española, plena época de Franco, y un trabajo que le vale una internación por la golpiza que recibe en Japón sobre la contaminación en Minamata de una ciudad con mercurio por parte de una industria. Lo lleva a hacer, ya peleado con Life, un ensayo, su último gran trabajo, un libro todavía referencial, Minamata, del que se ve esta fotografía. Es un fiel representante del humanismo fotográfico, esta concepción que de alguna manera uno podría sintetizar diciendo, bueno, es una mirada crítica sobre los aspectos de la vida del hombre, en la que permanentemente hay una mirada optimista hacia el futuro. Esto es lo que tiñe prácticamente a toda esta generación de fotógrafos que vamos a terminar de ver la semana que viene y que de alguna manera tiene en Gene Smith a un gran exponente, ¿no? Es mirar la realidad sin ignorarla, pero pensando siempre en un futuro promisorio y más optimista. Paramos hoy por acá. Todas las preguntas que tengamos. Bueno, nos vemos el martes y traigan las preguntas para el martes. Gracias a ustedes,